Saludamos a los hermanos que nos acompañan vía internet y también vamos a estar abriendo nuestras Biblias en este capítulo de Hebreos, capítulo 11 que estamos desarrollando y profundizando. Y estamos viendo el versículo 7, justamente que habla acerca de la vida, la palabra de Dios, este capítulo que es el capítulo de la fe. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Bienvenida, Rochi. Estamos desarrollando este hermoso versículo que tiene una profundidad tremenda, ¿no? Si pudiéramos nosotros, hermanos, parafrasear este versículo, digamos así, para entender todo el concepto de lo que significa, podríamos decir lo siguiente: Noé, por medio de la fe, cuando Dios le reveló que había decidido poner fin a toda carne, por medio de un diluvio que nunca había acontecido, movido por el temor, preparó y por gracia recibió la herencia estudiado en estos domingos. ¿Qué le parece? Qué tremendo, ¿no? Ahora, vimos que Noé, por esa fe, condenó al mundo mediante la construcción del arca y la predicación sobre la justicia divina. ¿Cómo es que condenó al mundo? Dos cosas importantes: la construcción del arca que Dios le envió, que Dios le mandó, pero a la vez que él se acuerda que estuvimos viendo que mientras él construía el arca, ¿qué estaba haciendo? A las personas que venían, lo miraban, se reían, se burlaban, les predicaba sobre la justicia. Significa que Noé decía: arrepiéntanse de sus pecados, se viene un diluvio universal y Dios destruirá la humanidad. Ahora, podemos tener el mensaje, podemos hacerlo, decir la verdad, podemos ser fieles a Dios, pero muchas veces el resultado de nuestra predicación está muchas veces definido por la decisión que toman las personas. Si podríamos decir que Noé predicó 80 años, 100 años como máximo, aparte de su familia, ¿quién entró? Ninguno. ¿Y por qué lo condenó? Porque él, por esa fe, construyó el arca que Dios le mandó, que salvaría a todos los animales, pero especialmente estamos hablando de personas, su familia, y él a la vez predicó para que si alguien se arrepintiese, pudiera haber entrado en el arca, ¿no es cierto? Cosa que no sucedió. Entonces, vamos a ver cómo la obediencia de Noé, la construcción en fidelidad del arca y la predicación de la justicia divina sellaron el destino hace más o menos 6.500 años atrás, se calcula, el destino de la humanidad. Quiere decir que todos los que somos hoy, la humanidad, componemos más de 8.000 millones de personas. ¿De quién somos descendientes? De Noé y sus hijos. ¿Sabías vos? Ya Dios destruyó la primera humanidad. 8.000 millones de personas somos el resultado de la descendencia de los hijos de Noé. Ahora, vamos a ver, hermanos, cómo fue el cumplimiento efectivo de esa fe
la cual operó en Noé. Vamos a Génesis capítulo 7, versículo 1. ¿Se acuerdan que no solamente tuvo que construir el arca, sino también tuvo que guardar provisión? Porque iban a estar más de un año, casi un año ahí nomás, unos días, dentro del arca. ¿Y de qué iban a vivir? Entonces había que juntar provisión para la familia y para los animales. Lo vemos eso en el capítulo 6, versículo 22. Génesis 6. Y así lo hizo Noé. 21. Dice, y tú, de todo alimento que se come, y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así hizo. Ahora, él estaba preparando el arca. Él preparó la provisión para estar prácticamente un año encerrado en ese barco que, imagínense que se hayan escapado del agua, pero no tengan nada para comer. Obviamente que Dios, que es un Dios previsor, le instruyó fielmente para que él pueda estar preparado para ese tiempo de encierro. ¿Se acuerdan del COVID? ¿Cuánto tiempo nos tuvo encerrado en las casas? Más o menos. ¿Viste? Un año. Así que más o menos, así podríamos tomar un paralelismo que a nosotros nos tocó, ¿no? Ahora, fíjense en el capítulo 7, ahora sí, versículo 1 dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca, tú y todo lo de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. ¡Qué versículo tremendo! ¿Cuánto justo había en esa generación? Lo leo de vuelta. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca, tú y todo lo de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Qué bárbaro, ¿no? Por eso podemos ver la degradación moral, espiritual, física a la cual había caído esa generación. Que el corazón de todos ellos era de continuo solamente el mal. Solamente hubo un justo y su familia que entraron con Noé y le dice, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Ven qué era lo que nunca había acontecido? Por lo cual hizo ese barco. ¿Qué era lo que nunca había acontecido? La lluvia. Y ahí lo dice en el versículo 4, para que no quepa duda alguna. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Ahora, esto es interesante porque Noé va a entrar, él y su familia, con los animales. Pongo aparte los animales para no tomar el tiempo, porque acá lo trascendente es la salvación, ¿no?, de las personas. Y vamos a ver qué dice el versículo 5. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Y Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra.
Nos dice, capítulo anterior, que tenía 500 cuando tuvo a sus hijos, y a los 600 entró en el arca. Ven que a veces no coincide mucho el tema de los 120, que Dios determina la destrucción de la humanidad, y cuánto tiempo Él estuvo en la construcción y en la predicación. Pero bueno, sabemos que mientras estuvo construyendo, ¿no? Hoy no está Pri, estuvo predicando. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no dice, en el año tal, en el momento tal, empezó a poner la primera madera. Si no, tendríamos exactamente la fecha exacta de cuánto tiempo estuvo y cuánto le llevó a hacer el semejante barco y la predicación. Versículo 7. Entonces entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Este versículo me encanta, porque ellos van a entrar en seco. Ellos van a entrar en el arca cuando hay tierra, cuando nunca ha llovido. Y entran por la fe, porque dice en el versículo 7, lo vuelvo a leer, entonces entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer, la mujer de sus hijos. Fíjense, ¿por qué entró en ese barco en seco? A causa de las aguas del diluvio. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creyeron en la palabra, en la advertencia por revelación de Dios, y por eso pudieron ser salvos. Salvos del juicio, salvos del diluvio, salvos de la destrucción. Ahora, algo interesante. ¿Qué le dice en el versículo 4, Sandra? ¿Cuánto tiempo iba a pasar desde que entraran hasta que lloviese? ¿Ustedes sabían que Noé entró con su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, adentro del arca, y 7 días después se largó el agua? No la tenían esa. Mirá qué interesante, Mariano. ¿Y por qué lo digo? En el versículo 10 dice, y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 7 días estuvieron en la espera con los animales y no se escuchaba ninguna gota todavía, porque Dios le dijo, a los 7 días, quédate tranquilo, que se empiezan a escuchar las primeras gotas. Y se vienen los 40 días, las 40 noches. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque son cosas que a veces se nos escapan los detalles de la fe, de estar encerrado en un barco, en un día de sol, sin lluvia. ¿Qué hacemos acá, papá? Porque Dios me dijo que entremos. Y en 7 días se viene el agua, se viene el diluvio. Y esa es la fe. La fe que cree en lo que no se ve. Por eso, el único justo de esa generación fue Noé. Y otra cosa que quiero, versículo 12 dice, vamos a leer el versículo 10 que ya lo leímos, aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ellos ya estaban hace una semana esperando. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes de las aguas del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas, y 40 noches en el arca. Ahora, él ya estaba ahí. Y a veces hay una confusión porque no hay un orden a veces cronológico en cuanto a la descripción. Por ahí da un dato y después te explica, pero es como que hubiera como una... nos cuesta entender no hay una cronología de los hechos. Se menciona y después se vuelve a explicar el detalle.
Ahora, lo que quiero marcar en esta hora, hermanos y amigos, que soberanamente, una vez que Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras entraron, se quedaron ahí una semana, ¿qué pasó? La decisión soberana de Dios de cerrar la puerta del arca. La decisión soberana de Dios de cerrar la puerta del arca. Lo encontramos en el versículo 16. Fíjense, no es que Noé cerró, lo dice allí, fíjense. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado. Y observen el versículo, la parte final. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entró Noé, y cuando Noé entró, la puerta se cerró. Y cuando la puerta se cerró, la única puerta de acceso que tenía el arca, la cerró Dios. Y al cerrar la puerta del arca, se terminó la oportunidad de salvación. Qué bárbaro, ¿no? Porque Dios cerró la puerta. Dios cerró soberanamente detrás de Noé la puerta. Y ahí quedó con su familia esperando. Ahora, la gente que se burló, que se rió del loco, cuando empezaron a caer las primeras gotas y el agua empezó a caer sobre la tierra, ¿qué les parece que algunos tal vez haya dicho el loco tenía razón? Pero ya era tarde. No lo dice el texto, ¿eh? Esto es una cosa, imaginación del predicador. La dureza del corazón de las personas. Porque hoy, de la misma manera que Noé, Dios está extendiendo salvación y vida eterna a través de la única puerta que te puede llevar al cielo. ¿Y cuál es la única puerta que te lleva al cielo? Vamos a ver allí, en Juan, capítulo 10. Ahora vamos a ver, ¿no?, el paralelismo que hay, porque Jesús lo dijo. ¿Tenía vidrio el arca, ¿no? Según algunos entraba la luz por ahí. La poesía cuando nos desborda la imaginación. Ahora, fíjense lo que dice. La única puerta de acceso al arca la cerró Dios después que entró el justo Noé. Y dice Juan capítulo 10, versículo 9, mire lo que dijo Jesús. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará paz. ¿Quién es el camino hoy para la salvación? ¿Quién es la puerta? Mira lo que dice Jesús. Yo soy la puerta, la única puerta de acceso al cielo. Si alguno entra por mí, será, mira la seguridad, será salvo. No tenés que dudar. No dijo la religión evangélica es la puerta, el catolicismo es la puerta, el judaísmo es la puerta, los testigos es la puerta, los mormones es la puerta, los musulmanes, Mahoma es la puerta. ¿Qué dice? Yo soy la puerta.
si alguno entra por mí, será absoluta seguridad, salvo. ¡Qué bárbaro! ¿Por dónde entró? ¿Dónde entró Noé? Por la única puerta de acceso que había al arca. ¿Y quién la cerró? Dios la cerró, soberanamente. Ahora yo pienso, ¿no? Escuchen, hermano, amigo, hace 2000 años que Dios está dando oportunidad al hombre pecador que se arrepienta como en los días de Noé de su pecado, de su inmundicia. Y hay una cruz que ha sido levantada hace 2000 años, que sigue atrayendo al pecador, porque en esa cruz se levantó el Hijo de Dios y cargó con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestra inmundicia, y fue cargada sobre él. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. La cruz sigue en pie. Tenemos acá la cruz, acá en la iglesia. Y esa cruz nos recuerda la persona que estuvo colgado en ese madero, muriendo por nosotros en nuestro lugar, entregando su vida, derramando su sangre. ¿Hay? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, por mi sacrificio en la cruz, por creer en mi sacrificio en tu lugar en la cruz, derramando mi sangre por tus pecados, soportando el juicio de Dios, será salvo. No hay 4200 religiones distintas. Jesús dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será, ¿qué? Salvo. Salvo. Será salvo. ¿Es complicado? ¿Es muy difícil de entender? No son tus obras, no es tu moralidad, no es tu religión, no son los ritos que tú puedas seguir los que te van a salvar. El que te salva es Cristo. Y Él es la puerta, la única de acceso al cielo, hoy, por medio de la fe, gratuitamente. Pero ¿sabe una cosa? Que si tu corazón está endurecido, si vos escuchás y no sos quebrado por la palabra y no te arrepentís de tu pecado, ¿qué va a hacer Dios en un momento? La puerta se va a cerrar. Y vas a ir a la iglesia donde ibas y no hay nadie. O la mayoría. ¿Qué pasó con lo del culto? Decían que venía Jesús a buscarlo. Y lo vino a buscar. Y la puerta se lo llevó. Yo pasé a los 12 años por la puerta, que es Cristo. Entendí el mensaje de amor, me arrepentí de mi pecado siendo un niño y le abrí mi corazón a Cristo para que me lave con esa sangre preciosa, bendita. Por eso soy salvo, no porque sea mejor que ustedes, ni que sea bueno, al contrario. Soy salvo porque entré por la puerta, la única, que es Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Lo crees? Ahora, qué tremendo, ¿no, hermano? Porque en la época, hay un paralelismo entre la época de Noé y la nuestra, porque fíjense lo que dice Lucas 17, el Evangelio. Jesús habló de Noé. ¿Sabían? O sea que es algo literal, che, no es una historia para asustar gente. Dijimos que hay una evidencia
de que en la cordillera de los Andes, por ejemplo, hay evidencia de vida marina en las cumbres, lo que indica que un día eso estuvo cubierto por agua. El monte Everest, que tiene casi 9.000 metros, lo más alto, la Biblia explica en Génesis cuánto más estuvo del monte más alto, que es el Everest, cubriendo el agua, la tierra. Ahora, yo no necesito tener una evidencia científica. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo creo porque lo dice la palabra y Dios es un Dios veraz. Pero qué casualidad que la ciencia, que parecería otro camino de la razón sin fe, coincide en lo mismo. Obviamente ellos le van a dar otra explicación. Pero ¿qué dijo Jesús? Vamos a Lucas 17, versículo 26. Dice Jesús: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, ¿se acuerdan? Se atragantaban en banquetes, tomaban hasta alcoholizarse, se casaban, se daban en casamiento, placeres de la carne, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Un paralelismo. Esta generación es parecida a esa generación, como en los días de Noé. La gente se burla, se ríe. Dice que el Evangelio es para aquellos tontos que no tienen ninguna esperanza, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Porque Dios está extendiendo su brazo de amor al pecador a través de la cruz de Cristo, para que sea salvo. Ahora, está en cada uno creer o no creer, ¿no? La gente no piensa en general en lo eterno, menos ahora con el tema del celular. Y lo que está haciendo es buscar una recompensa rápida, en el cerebro, la dopamina, que produce un cierto placer, pero a corto tiempo, de corta distancia. Es como una droga rápida, ¿viste? Y necesitas otra dosis para que el cerebro esté contento. Y genera esclavitud el celular, ¿o no? Está hecho para eso. Es la nueva cadena de esclavitud, el celular. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque la gente no tiene tiempo para escuchar. No quiere creer. La gente se acerca cuando está con el agua al cuello, cuando tiene una enfermedad terminal, por ahí. Dice, ahora sí, necesito a Dios, necesito que se acuerden, oren por mí, cadena de oración. Pero mientras tanto yo ande bien, hago la mía, Dios, déjame que yo quiero disfrutar este mundo. Ese es el engaño del diablo. El sistema mundano, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El camino ancho que toma la mayoría. Y uno muchas veces, para no quedar en ridículo y ser criticado, va con la chusma, como una manada, y no sabe para dónde va, ciego. Todos van para allá, vamos para allá, no sé por qué voy, pero voy.
Pero no vaya a hacer cosa que sea demasiado tarde para el arrepentimiento. Porque si bien habrá salvación en la tribulación, vas a tener que estar dispuesto a morir por tu fe. Esa es la norma. Te van a decapitar, te van a encarcelar. Algunos se van a acordar, decir, a mí me habían dicho, yo no quería creer. Huya a los montes. Supervivencia de la pesca y no bajes porque te van a estar buscando para ejecutarte. Hoy es por fe, hoy es por gracia, no hay que hacer nada, hay que creer. Como dijo Jesús. Pero dice Jesús, lo leemos de vuelta al 26, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ya fue tarde. Fue tarde. Ahora, mira lo que dice 2 Pedro 2:5. Porque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela lo que no nos revela Génesis. ¿Qué nos revela Génesis? Que él construyó el arca. Pero no nos detalla en forma específica, como lo hace Pedro, que él estuvo predicando. Vemos 2 de Pedro, lo volvemos a repasar, capítulo 2, versículo 5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los, ¿qué? Impíos. Trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, hermanos, Dios es un Dios de amor. ¿Sí? Perfecto. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor. Pero Dios es un Dios de justicia. El alma que pecare, esa morirá. Es una muerte eterna, es una eterna separación de la persona en la oscuridad eterna, en el fuego y el azufre que arde, en el lloro y el crujir de dientes que se escucha por la eternidad, ese gemido eterno, y ya no hay posibilidad de salir. Ya es tarde. No porque Dios quisiera que la gente vaya a ese lugar. Dios no quiere. Pero el hombre decide. El hombre decide. No hay víctima acá, ¿eh? Pero si él no sabía de Dios, Dios se va a encargar de que sepa, ¿o no? No sé cuántas veces escuchó. Algunos 1, algunos 2, algunos 100, algunos 1000. Pero quédate tranquilo que la justicia de Dios determina que toda persona tenga la oportunidad de escuchar el bendito Evangelio. La predicación del Evangelio. Ahora, miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo 2. Está hablando con su hijo Timoteo.
Y dice 1 Timoteo 2, versículo 1, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Todos los hombres se está hablando en el contexto de la humanidad en ese momento, ¿no? Por los reyes, o sea, los que están en la autoridad, y por todos los que están en autoridad, reyes, príncipes, de distintos, desde el rey para abajo, toda la cadena de autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Escuchá el 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. A su Hijo, está toda perdida. El poder del remedio de la sangre de Cristo tiene el mismo efecto que el pecado de Adán en las almas de los hombres. ¿Se entiende? Si no, no sirve. Dios no salva a un grupo o muere por alguno. ¿Se entiende eso? ¿Qué dice allí? El cual quiere, observen, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Ven? Dios está extendiendo sus brazos de gracia y de amor a través de su Hijo al perdido y al pecador. Dios quiere que todos se arrepienten ese amor, y Dios, que es amor pero que es justicia, va a derramar su ira